Al aire. Virgen de Guadalupe Radio. KWMF. 380 AM. Princeton, San Antonio. Una radio diferente. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio y a través de todas nuestra plataforma digital, a través de, ¿sí nos escuchamos? Sí. A través de las redes sociales les damos la bienvenida a esta transmisión de reflexiones. Gracias a aquellos también que nos siguen a través de la aplicación, que es muy fácil adquirirla. Es completamente gratis, la puedes descargar completamente en cualquier tipo de celular, en cualquier tipo de tableta electrónica, incluso en tu computadora. Entras y la bajas, la buscas como Virgen de Guadalupe Radio. Virgen de Guadalupe Radio es un logotipo color verde como el que tenemos aquí en nuestras redes sociales, los que nos siguen en Facebook, en YouTube, en Instagram. Es una virgen color verde, verde esperanza. La puedes descargar, es completamente gratis. Saludos también, saludos a Edurme Madariaga Gaviña. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, desde la Ciudad de México, la semana pasada se nos fue. Creo que vino una réplica y salió corriendo nuevamente. Don Bernardo Osorio, desde la Ciudad de México. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos acá desde la Ciudad de México, listos para tocar alguna otra reflexión que como siempre nos lleve lejos. Así es, Bernardo. La semana pasada nos quedamos a la mitad en el tema del miedo y el pánico, pero fíjate que me quedé pensando, Bernardo, en algo muy interesante que tocaste muy por encimita, pero es algo súper importante. Yo creo que del tema es lo más importante, lo más medular, y lo dejamos así como que a un costado. ¿Estás preparado para un momento de estos? Tú ese día mencionabas el miércoles sobre que no tenías a la mano un kit o tus cosas necesarias para en un momento dado agarrar a tu gato y agarrar otras cosas y salir del edificio. ¿Qué cosas son las que deberíamos de tener a la mano, Bernardo? Fíjate que le he estado dando muchas vueltas a eso. De hecho, equipé una pequeña maleta con algunas cosas que yo creo que yo podría llegar a necesitar, ¿no? Entonces, una de esas es algo con lo que filtrar agua, porque al final de cuentas puede llegar a ser uno de los aspectos como más importantes, ¿no? Segundo, medicinas de uso más o menos habitual. También compré un botecito de... es unas gotitas negras que sirven para desinfectar la comida, la fruta, la verdura. Mejor que en mi casa las utiliza Yodoquín. Ok. Ese tipo de cosas. Y cosas como G y un impermeable más o menos multifuncional que te cubra del frío, pero también un poco del viento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo llevaría, y aparte un libro, una libreta blanca con una pluma
para tomar notas, ¿no? Para hacer cosas, para poner ideas que pueden llegar a ser relevantes, ¿no? Pero me puse a pensar que si tuviera que llevarme, por ejemplo, una Biblia o un manual de oraciones, pues todo lo tengo de manera electrónica. Y que, digo, en una contingencia como esa es probable que durante un buen tiempo no tengas electricidad. Entonces, yo creo que a pesar de toda la tecnología y a pesar de tantas cosas, tendremos que regresar un poco también a lo físico, ¿no? Al papel, para tener algo que yo considero que es esencial para la supervivencia, que es el aspecto espiritual, ¿no? En Estados Unidos se aprobó desde hace varias semanas que la actividad de las iglesias era considerada como una actividad vital. Y eso me parece extraordinario, ¿no? Hay juegos de consola de videojuegos donde simulas tú la construcción de una ciudad y construir lugares para el culto resulta en beneficio del desarrollo y del progreso de ese modelo, ¿no? Y todo eso está basado en función de algoritmos, es decir, cálculos reales de lo que le sucede a la sociedad, ¿no? Evidentemente, gimnasios, parques, todo eso termina por contribuir, ¿no? Pero lo que me pareció pero bien interesante es que construir en ese juego un lugar de culto tiene un impacto pero muy positivo en el desempeño de las personas, ¿no? Entonces, definitivamente en esta mochila que todos deberíamos de tener en caso de una emergencia, tiene que haber un mini kit para que puedas continuar a tu estilo con la parte de lo espiritual, ¿no? El cardenal Bantuan, que pasó un montonal de tiempo en la cárcel, pues rogaba por tener una gota de agua y una gota de vino y un pedazo de pan para poder celebrar la Eucaristía, ¿no? Y utilizaba su mano y sus dedos para sostener esa gota de agua y esa gota de vino para poder celebrar la misa junto con un pedazo de pan, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? En estos momentos donde muchas cosas nos faltan, lo más valioso, lo más extraordinario que tenemos, pues termina por resaltar, ¿no? Si tú quisieras llevarte tu consola de videojuegos, no sé, tu aire acondicionado o la seguridad que te da tu entorno, es imposible arrancar eso de tu casa o de tu entorno. Pero la adoración, la misa, es algo que sucede con la acción de un sacerdote en cualquier parte y es mínimo los materiales que necesitas para la transubstanciación y lograr la misa, ¿no? Entonces, qué interesante que en esta época de escasez resulta que lo más valioso que podemos tener, incluso en la abundancia, sí lo podamos llegar a cargar con nosotros, ¿no? Un rosario, una cruz, una imagen, toma tan poco espacio y es tanto que vale la pena siempre considerarlo como algo de primera necesidad, y ojalá que cuando regresemos a nuestra nueva normalidad sigan ocupando ese lugar en nuestra casa, ¿no? Un lugar para la adoración, ¿no? Así es, Bernardo. Y bueno, algo también muy importante es en el caso, tú mencionabas, ¿no? Las medicinas que utilizas habitualmente. En el caso de las personas que son diabéticas, lo que es la insulina, las personas que tienen problemas de presión alta, sus medicamentos. O sea, tener de alguna forma las cosas básicas indispensables a la mano. Tener una lámpara también con las baterías. Tener cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Hay algunos productos, Bernardo, que he visto últimamente y mucho ha salido a raíz de la pandemia. Son unas bolsas de atún que vienen ya semideshidratadas y muchas cosas muy prácticas para comer. Yo creo que será bueno ir teniendo en una maletita algunas cosas muy básicas para, en algún caso como el que tuviste el día miércoles, que mencionabas que algunas personas le dijeron, pues ya no puedo regresar al edificio, está muy dañado, tener a la mano eso. Pero también otra cosa muy interesante y muy importante es tener
documentos como pasaporte o visas o credencial de lector, actas de nacimiento, ese tipo de documentos legales que son importantes para y que muchas veces no son recuperables, ¿no? Muchas veces los tienes ahí, testamentos, cuestiones de esas que es importante tener ahí a la mano. Mandamos, por cierto, saludos y nos da muchísimo gusto enlazarnos con España, con el País Vasco. Gracias, amigos, desde el País Vasco, un millón de bendiciones. Edurne Madariaga Gaviña. Hermano, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Qué interesante es lo que el Señor está diciendo. Es sacerdote. No, estuvimos trabajando fuertemente, pero desafortunadamente es un poco egoísta. No ha querido decirle sí al Señor. Tiene todo, es un solterón. Es un solterón que no hay manera. Ojalá, Edurne, lo pongas en tus oraciones. Hay que ser muy claro, soltero cotizado. No. O sea, quisiéramos eso, ¿verdad? Pero no, desafortunadamente no. Es un solterón quedado, una vocación frustrada. Pero bueno, consideramos que nunca es tarde. Así es que, Edurne, por favor, manténlo en tus oraciones a don Bernardo Osorio. Él es primo hermano de López Obrador, nada más que no le gusta decirlo. Es el primo incómodo del presidente de México. ¿Cómo crees? Oye, pero bueno, también igual saludos por allá, por la madre patria. Un abrazo muy fuerte. Fíjate que también multiherramientas, o sea, es algo que sí. También puede cargar en esta mochilita para estar como que al tiro. Una multiherramienta, ¿sabes? Que tiene así como muchas cosas que podías llegar a utilizar. Y por qué no también un disco duro con un respaldo de lo más trascendente o importante que llegues a tener. Pero fíjate que también estaba pensando, Adrián, no sé qué creas tú, pero estamos viviendo ahorita una situación que nos está cambiando totalmente la jugada y el entorno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en 2 meses descubren una vacuna, nos vacunan a todos y desaparece el problema? Estaríamos entonces ante una experiencia como más exigente, ¿no? En el sentido de que en cualquier momento podría la humanidad entera entrar a un periodo distinto del previo y después regresar de manera abrupta a como estábamos antes, ¿no? Entonces, en esa mochila de cosas a cargar, que eres tú mismo, creo que hay una serie de competencias o de habilidades que todos tenemos que empezar a tener o a cultivar, que es la resiliencia, que es la fuerza de voluntad, pero enfocarla desde el punto de vista de salir más fuerte de los problemas, pero también flexibilidad, capacidad de adaptación. Y creo que ahora que quizás más de una generación está conviviendo en la misma casa, aprender a pensar como la abuela piensa, que la abuela aprenda a pensar como el adolescente o su nuera o su nuero piensan, puede ser una extraordinaria oportunidad, un extraordinario gimnasio para que estos cambios tan abruptos que nadie nos esperábamos no terminen por desgastarnos y al contrario, nos conviertan en personas mucho más fuertes. No estoy convencido de que pronto la humanidad va a encontrar una solución a todo esto. Vamos a salir mucho más fuertes, así también lo dice la historia, siempre salimos más fuertes, pero eso significaría que tenemos que aprender de la flexibilidad, de la capacidad de adaptación, y eso lo podemos leer en un libro, lo podemos practicar, pero eso, si lo aprendo de mi nieto, híjole, me parece que sería algo totalmente extraordinario. Si el nieto lo aprende del abuelo, estaríamos demostrando que somos semejantes a Dios, que nos hicieron con esa grandeza, con ese sentido de trascender. Híjole, pues nos anotaríamos todos un punto. Fíjate, Bernardo, que vamos a retomar un poquito el tema y lo vamos a tomar así un poquito por encima, no vamos a irnos tan a fondo.
Tú hablabas sobre que vamos a salir más fuertes y todo esto, y sí, esperemos en Dios que todo esto pase pronto. Pero por otra parte, hemos estado platicando en algunos otros programas sobre que tenemos desafortunadamente una memoria muy, muy corta. No tenemos una memoria histórica y se nos olvida muy pronto las cosas. Situaciones traumáticas como pueden ser quizás lo de un temblor o alguna situación de alguna inundación o alguna enfermedad, no sé, el hecho de que un día alguna persona tomó mucho alcohol y tuvo una cruda espantosa, pero al rato se le olvida y otra vez vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y te comento esto porque el día de hoy, desafortunadamente, es el Festival del Perro allá en China. Las autoridades chinas prohibieron terminantemente este festival. Y quiero decirte, Bernardo, estuve buscando más información al respecto. El miércoles pasado tuvimos una participación de una persona del auditorio y mencionaba, dice, bueno, es que a lo mejor es lo único que pueden comer. No. Lo que sucede es que las personas que comen animales exóticos son las personas asiáticas que más dinero tienen. Te voy a decir lo que dice El País, precisamente de allá de España, viene este análisis. Dice, humanos que comen animales salvajes sin control, un polvorín para la salud pública mundial. Los expertos advierten que el control al consumo y comercio de productos silvestres en el mundo es prácticamente imposible y que la clave está en mejorar la forma de afrontar la crisis. Los murciélagos, el ébola, las civetas, el SARS, los perros y la rabia, los monos, el SIDA, son algunos de los animales que han estado en el punto de la mira cuando han estado brotes de nuevas enfermedades. El último damnificado ha sido el pangolín, sospechoso ya descartado de haber actuado como transmisor del coronavirus en los humanos. Siempre se pone en el foco de mercados con animales vivos, apunta Santiago Mascoma, catedrático de parasitología y presidente de la Confederación Mundial de Medicina Tropical. A raíz de la crisis del coronavirus, China ha prohibido el consumo de animales salvajes de forma temporal. Ha prohibido, hermanos, prohibido. ¿Qué quiere decir? No lo coman, no lo consuman. Están viendo que tenemos un problema ahorita con la pandemia del coronavirus, que todavía no hemos podido resolver la situación. Viene un festival que está prohibido y la gente, sin embargo, es irresponsable la manera en la que estamos actuando. ¿Cómo podemos salir adelante así, caray? Consideremos que hay gente que se está muriendo. Simplemente ayer veía yo las noticias en México, más de 25,000 personas han fallecido. Imagínate que uno de esas personas fuera tu abuelita, tu mamá, tu primo, tu tío, tu hijo, tu esposa. ¿Y todo por qué? Porque a veces nosotros no somos conscientes de que una acción de nosotros, una irresponsabilidad de no hacer caso a las autoridades, de no portar una máscara, de no simplemente ahorita decir, bueno, no consumas esto, pues voy y lo consumo, va a generar una consecuencia mayor que está en nuestra conciencia, que el día de mañana, Bernardo, quizás me equivoque, pero es un pecado que tendríamos que ir a dar cuentas. Totalmente de acuerdo. Es un tema de fuerza de voluntad, es un tema de, por lo menos desde la visión del católico, un gran ejercicio de considerarnos un cuerpo místico, ¿no? La reflexión de la Iglesia Católica es que la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Y el cuerpo, o sea, el todo, es tan sano como el más enfermo el más enfermo de los miembros, ¿no? Entonces, algo que tenemos que comprender es que tenemos que hacer equipo, ser comunidad, comportarnos de manera como muy responsable y, ¿por qué no?, aprovechar para hacer un listado de aquellas cosas que tendremos que cambiar y que nos impiden que seamos como mejores personas, ¿no? Ayer veía una nota
en la que unos familiares, lo entiendo, puedo comprenderlo racionalmente, querían despedirse de su difunto y rompieron el sello que envolvía el ataúd, wow. Abrieron el ataúd, rompieron el sello y la bolsa que contenía el cadáver y pues lo abrazaron, lo besaron, estuvieron ahí. Y yo me pregunto, ¿no? Bueno, pues no tuvieron como 50 o 60 años para decirle todo eso. ¿Por qué propagar de esa manera? ¿Por qué arriesgarse de esa manera? Por una, lo puedo entender, una gran necesidad emocional de despedirse de una persona, ¿no? Entonces, ok, ya lo vimos, ahí está, atentos a eso. Pues bueno, trabajemos entonces nuestras relaciones sanas con los nuestros para que pensemos que hay un límite en el tiempo para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para salvarnos. Si no te entendemos eso, si creemos que es un recurso ilimitado, nos estamos equivocando. Pero si miramos hacia la eternidad, si recordamos lo difícil que es vivir en este mundo, nos cansamos, nos enfermamos, necesitamos recuperarnos, nos da hambre, etcétera, etcétera, pues estaremos poniendo más los ojos en la eternidad. Entonces creo que tenemos que aprender esa parte. Y si lo logramos comprender, comer o no comer perro, seguir lo que las autoridades, lo que el sentido común dice, va a ser mucho, pero mucho más fácil, Adrián. Definitivamente, Bernardo. Y bueno, como se ha mencionado, realmente lo más importante que tenemos nosotros es el regalo de la vida. Es lo que Dios nos da y es un momento precioso, como tú mencionas, un tiempo en el que venimos a ganar la eternidad, una eternidad con Dios o sin Dios, y a veces la desperdiciamos. Y lo que no nos estamos dando cuenta, y hay una frase que dice que mientras más grande es el mausoleo del difunto, es más grande la culpabilidad del deudo. ¿Por qué? Porque me gusta la idea. Porque al final del día, cuando no pudiste hacer algo en vida, o cuando no lo pudiste hacer, o no quisiste, ¿ya para qué? ¿De qué sirve que le construyas una catedral a la persona si ya no está ahí? Como mencionaste el otro día, Bernardo, ya la persona ya no está ahí y ya no va a cambiar absolutamente nada. Quizás te pueda dar paz, pero es una paz relativa. Realmente yo creo que tenemos que hoy día aprovechar en vida, hacer las cosas, intentar caminar por la vida sin dañar a los demás. Y yo te invito realmente a que hagamos conciencia, como mencionabas hace un momento. Leí el otro día unas actas de defunción que fueron falsificadas allá en México, actas que eran de pacientes que habían sido diagnosticados con el COVID-19 y lo cambiaron con otro tipo de muerte. Y la razón era para que los deudos pudieran tener hacer el funeral y todo con la familia. Y tú dices, ¿realmente es necesario caer en todo esto, en esa irresponsabilidad y contaminar más personas? No nos estamos dando cuenta que ponemos en riesgo no nada más a la persona, a nuestro ser querido que ya se fue, sino a otros seres queridos que tenemos al lado. ¿No estamos pensando en eso? Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que todos podemos hacer algo para que esto salga adelante. Y el hecho, por ejemplo, de que no cometamos ese ilícito, como es modificar un acta para tener un sepelio como siempre lo imaginé, es pues algo que atenta contra todos. Pero todos aquellos que se aguantaron las ganas de hacerlo y obedecieron, no solamente evitaron la propagación del virus, sino que de alguna manera hicieron y se comprometieron con la voluntad de Dios. Y cuando el ser humano hace la voluntad de Dios, cosas extraordinarias suceden, ¿no? Como por ejemplo, como Edurne comenta, ¿no? Si los jóvenes se ponen una máscara, aunque sientan que son jóvenes y no les va a pasar nada, pero lo hacen por respeto a los mayores, que son obra de Dios también,
pues entonces cosas extraordinarias van a suceder, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de cuerpo místico, ¿no? Los jóvenes de ahora son una generación que nos necesita muchísimo. Se les han puesto títulos de mucha índole, pero hay uno que debería de ser doloroso y que debería de ponerlos a pensar a ellos, ¿no? Que es una generación de mazapán, es una generación de cristal, que es muy sensible a ciertas cosas, pero que es temeraria en otras, ¿no? Y lo que les está pasando con el coronavirus es lo mismo que les está pasando con las enfermedades de transmisión sexual, cuando les dicen que ciertas prácticas van a evitar al 100% que tengan consecuencias. Cuando los jóvenes y las personas en general creen que algo es totalmente seguro, lejos de que tenga un fruto positivo, termina por tener un fruto negativo porque toman más riesgos. Si a ti te dicen que un auto está diseñado para que vayas a la velocidad que vayas y te estrelles o te pase lo que sea, no te vas a morir, lejos de convertirte en una persona precavida, te convierte en una persona temeraria, que toma mucho más riesgos. La población de ciudades de primer mundo, con mucha educación, son las poblaciones donde el SIDA y enfermedades de transmisión sexual más crecen. ¿Por qué? Porque toman mucho más riesgos al creer que ciertos productos te van a evitar consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos una generación muy contradictoria que se dobla ante ciertos comentarios, pero que se juega la vida como ruleta rusa en otros, ¿no? Bernardo, algunos ejercicios que podamos estar utilizando y perdón que me estoy yendo ahorita, regresando un poquito a la cuestión del miedo y el pánico, algunos ejercicios de emergencia que podamos utilizar y poder comunicar a nuestros hijos, y no nada más a nuestros hijos, también a nuestros adultos mayores, en momentos como lo del temblor o en otros momentos de pánico, que pudieras recomendarnos. Mira, yo creo que el hacer ejercicios, incluso físicos, de qué haríamos en caso de quiénes cuidan a quiénes, sería algo muy, pero muy válido, ¿no? Conocí a una familia, bueno, realmente eran 4 familias que tomaron una decisión muy personal y muy respetable, y yo admiro muchísimo, de ser una familia numerosa. Entonces, no sé, cada familia tendría unos como 12 hijos, más o menos, ¿no? Y era un espectáculo extraordinario ver que llegaban al colegio en una van, y el primero que bajaba era el segundo o la segunda mayor. Abría la puerta, salía el mayor con el menor y así en orden ascendente de la mano, haciendo hilera, pum, 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 hasta entrar al colegio. Cuando salía el último, el segundo mayor cerraba el coche, cerraba todas las puertas, revisaba que todo estuviera bien y que seguía en hilera para entregar a los hermanitos en las diversas zonas donde tendrían que estar, ¿no? Eso es algo que tendríamos que hacer siempre, no solamente para un tema de salir corriendo en caso de peligro, ¿no? Entonces, aprovechemos ahora que nos estamos sacando algunos sustos para activar ciertos protocolos que están basados en quién se va a ocupar de quién. ¿Quién va a llamar a la abuela? ¿Quién va a llamar al abuelo? ¿Quién va a cargar con las cosas? ¿Quién va a cuidar a los más chiquitos? ¿Quién los va a consolar? Etcétera, etcétera. Entonces, ese sería como que el primer ejercicio, ¿no? El segundo es aprender a mantener la calma, pero mantener una agitación sana para poder reaccionar a lo que tengas que reaccionar, ¿no? El estado de alerta en el ser humano no es un estado de constante nerviosismo, sino de constante atención a lo que sucede en el entorno. El ser humano tiene mucha, se mueve con energía eléctrica. No es energía así como algo así medio fumadón, no, es luz, energía, ¿no? Si nos da un corte de energía, pues nos morimos, ¿no? Entonces, si somos maduros
y estamos atentos a lo que surge en nuestro entorno, somos capaces de detectar muchísimas, pero muchísimas cosas, pero también de transmitirlas. Una persona optimista, cuando llega a un lugar, contagia su optimismo. Una persona alegre también contagia su alegría, ¿no? Una persona que está triste o pasando un mal rato, también lo contagia de manera sana. Entonces, tenemos que aprender a tener una profunda empatía para estos momentos de emergencia y poder, por ejemplo, lidiar con alguien que pierda el control. En los momentos de emergencia, de pronto puede haber gente que pierda el control y que comience a convertirse o que piense a ser mucho más complicada el salir de algún lugar, ¿no? Si no entendemos que esa persona no puede controlar esa pérdida de control, pues podemos llegar a tomar decisiones un poquito radicales o no con la intención correcta, ¿no? En ocasiones pues hay que ser duros, hay que ser claros e incluso hay que utilizar la fuerza física para salvarle la vida a alguien, pero la intencionalidad es fundamental, ¿no? Entonces, estos ejercicios de profunda empatía nos va a permitir que en momentos de emergencia actuemos de la manera correcta, con el tacto suficiente, ¿no? Un padre, cuando tiene que hacer una corrección, pues tiene que portarse como muy serio. No está enojado, está serio. Pero es importante que el hijo o el adulto, en ciertos casos, entienda que no está enojado, está siendo serio. Y es bien frecuente que el hijo o cualquier, o el papá o el abuelo, cualquiera de esas 3 o 4 generaciones, no sea capaz de transmitir, estoy hablando de manera seria, no estoy enojado. O que el otro no pueda percibir que no está enojado, sino que está siendo serio y hay que seguir instrucciones, ¿no? Tenía una familia en el colegio a los que quiero muchísimo, todos son, hasta la mamá, son unos salvajes, pero él me decía que son puros hombres, ¿no? Y él me decía, pues todas las mamás de mis amigos, pues les preparan el lonche, se preocupan por ciertas cosas, por el informe, ¿no? Mi mamá compite con mi papá y conmigo y con mis hermanos en competencias de veleo. Y pues es la segunda a bordo, es decir, es el capitán junto con el marido, ¿no? Y en una competencia pegaron con una roca y se hizo una grieta en el barco, en la lancha que estaban utilizando en el velero. Y pues dice, pues tu mamá dando instrucciones, ¿no? Carga esto, pónganse los chalecos, cuida a Pablito, etcétera. O sea, mi mamá es esa mujer que ante esas situaciones así es como reacciona. Con el tiempo, él tuvo un accidente, se desmayó mientras llegaba a estacionarse, al mismo tiempo quita el cinturón de seguridad, se desmaya, presiona el acelerador y se va a un barranco. Como no trae el cinturón de seguridad, el golpe fue tan fuerte que el corazón quedó expuesto. Wow. Entonces, los papás se dieron, o sea, vieron perfectamente todo porque estaban en el comedor de la casa. Y la siguiente escena es el papá conduciendo otro coche, la mamá atrás resucitando al hijo para llevarlo al hospital. Entonces, involucrarte con tu hijo como mujer o como hombre en actividades como excursionismo, senderismo, salir de día de campo, te prepara de alguna manera para poder con estas circunstancias, ¿no? Yo él incluso ya hasta hace triatlones, ¿no? Pero yo bromeábamos mucho ya después, porque le decía, ¿no? ¿Cuántos papás, después de que llegas a las 2 de la tarde a tu casa y te pasa eso, antes de darte los primeros auxilios, te dicen, ¿qué estabas haciendo en la calle a las 2 de la tarde? Si leyeras, estas cosas no te pasarían, ¿no? O sea, te empiezan a regañar. Y dices tú, pues no, mejor dale RCP para resucitarlo y ya luego ves a ver qué fue lo que pasó. En cambio, estos papás pudieron reaccionar ante una emergencia porque están acostumbrados a ocuparse y no a preocuparse, ¿no? Entonces, incluso hasta este tipo de actividades como el campismo pueden ayudar a la familia a permanecer unida, a pensar en lo esencial, en lo fundamental
que no es solamente pues, una navaja, una mochila, sino ellos mismos. Dormir en una casa de campaña todos, que baje la temperatura y que papá y mamá así como que los arropen para que los más chiquillos tengan calor suficiente, pues es una experiencia extraordinaria que los une como familia y los prepara para situaciones de emergencia. Bien. Wow, Bernardo. Bueno, antes que nada, saludos, prima Sandra Luz, allá desde Estado de México, un saludazo. Edurne, saludos también, encantados igual nosotros de conocerte. Un abrazo virtual también allá hacia España. Bernardo, nos estamos deshumanizando. Fíjate que te hago este comentario porque pese a que cada día, como hemos estado mencionando, la tecnología sigue avanzando, hay más, estamos acariciando la Luna, acariciando Marte, acariciando otras cosas más lejanas que nosotros veíamos hace muchos años o hace no muchos años como ciencia ficción, hoy son realidades. Vemos al hombre, hace unos días leía yo una nota de una niña de 8 años que había sido brutalmente golpeada. La razón es porque esta niña allá en Pakistán trabajaba como sirvienta en una casa donde le pagaban, es común allá desafortunadamente, es prohibido pero es común, les pagan $20 al mes por trabajar como sirvientas por la necesidad que hay tan tremenda allá, pero las personas que los contratan no únicamente abusan físicamente de ellos en cuanto al trabajo, sino muchas veces sexualmente. Resulta que esta niña abrió la jaula para darle de comer a 2 cotorros y los cotorros se fueron. Entonces fue golpeada, al final del día la llevaron al hospital y falleció la niña. Historias como esas y otras, como en el caso que hablamos de comerte a tu mejor amigo, y hablamos del mejor amigo que es el perro, nos estamos deshumanizando, Bernardo. Esta crisis que estamos pasando, esta pandemia, lejos de podernos acercar más a Dios, hacernos más humanos, más solidarios, nos está haciendo menos humanos, menos solidarios. Sí, pero es algo cíclico. Durante el nazismo, Hitler convenció a un continente de que ser negro, gay o judío implicaba que eras menos y que no solamente eras menos, sino que tendrías que desaparecer. Y ahorita es totalmente inconcebible pensarlo así. No estoy haciendo una defensa también de esta exageración que actualmente vivimos, de esta dictadura de las minorías. Pero en aquella época también pasamos por una deshumanización del hombre que no es otra cosa más que una deidificación. Es decir, en la medida que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del ser humano. Hay muchos directores de cine que son admirables, ¿no? Pero algunos de los que la crítica pone como de los mejores, me refiero a un Terrence Malick o un Krzysztof Kieślowski, polaco, estudiaron, además de cine, estudiaron teología o filosofía. Y la justificación para estudiar eso es que ellos lo decían, si no entiendo a Dios, no entenderé al ser humano, no podré transmitir historias acerca del ser humano. Entonces, esta deshumanización, creo que ahí está, la podemos palpar, pero la solución no puede quedarse en una humanización de lo estrictamente humano, sino en un reencuentro, un reenchufarte con las cosas de Dios, ¿no? Carlos Llano, que es un autor, un filósofo, fundador de muchas instituciones académicas, defendía que la sociedad pierde el rumbo cuando corta al príncipe con los principios, es decir, a Dios
con la ley natural, ¿no? Con las reglas, con aquello que nos da muchísimo rumbo, ¿no? Y él defendía que hacer lo correcto, pero no por el correcto, no por Dios, termina por perder al ser humano, ¿no? Aquí la intencionalidad cuenta muchísimo, ¿no? Traer un pastel a tu casa y se te olvidó que era el aniversario de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, y que de repente tu hijo abre la puerta y dice, papá, ¿te acordaste de mi cumpleaños? Y tú, chanfle, o sea, no, pues yo se lo compré a una niña en la calle por ayudarlo, ¿no? Entonces, pues tendrás ya te pasó, ¿verdad? Ya te pasó, estoy seguro que ya te pasó. Pero comprarle un pastel a una niña de la calle porque te rompió el corazón, pero haber olvidado que es el cumpleaños de tu hijo, pues hombre, es horrible, ¿no? Pero aunque tu hijo sienta que te acordaste, en el fondo no te acordaste. Entonces, tenemos que meterle intencionalidad a las cosas al cumplir aquellas reglas que Dios nos pone, que a final de cuentas es un decálogo para la libertad, ¿no? Regresar a Dios es la mejor estrategia para humanizarnos nuevamente. Sí, no, definitivamente, Bernardo, tenemos que regresar a Dios, definitivamente. Pero sí, lo que te comentaba yo, he visto mucho eso. Incluso hace unos días estábamos platicando tú y yo. Aquí en Estados Unidos es un país en el cual manejas y hay mucha cortesía. A veces es difícil, llegas a México y no por echarle a mi país que tanto amo, pero es el ver cómo la gente anda muy esquizofrénica, muy molesta y reacciona y te echa el carro encima. Bueno, está pasando ya lo mismo acá. Está habiendo ya mucha agresividad en el manejo. Por eso te comentaba yo, siento que nos estamos saliendo, perdiendo la paciencia, perdiendo la paz, y necesitamos ir recuperando esa paz nuevamente. Bernardo, para aquellos que no conocen a Dios, ¿cómo podríamos nosotros trabajar con ellos? Fíjate que yo estoy haciendo una experiencia bien interesante que se llama Talleres Alfa. Y los Talleres Alfa son 11 sesiones grupales. Ahorita lo estamos haciendo a distancia, pero son 11 sesiones grupales. Y lo interesante de la metodología de Alfa es que no es una reunión para hablar sobre, estrictamente hablando, la doctrina. O sea, no es un lugar para hablar de la teoría, sino que en cada reunión se escoge un tema soportado por pasajes del Evangelio, y después cada quien tiene la oportunidad de dar su punto de vista, de aportar, de dar ideas, ¿no? No hay una discusión como tal de quién tiene razón o yo no estoy de acuerdo, yo creo que las cosas son así, sino que es una especie de ejercicio en lo cual los que incluso, y está hecho para los que no tienen fe o su fe se ha enfriado, y en ese sentido estarían en el grupo de los que no conocen a Dios, pero es más bien una dinámica donde te demuestra que antes que estar pensando en lo mismo, tenemos que vernos como un cuerpo místico de Cristo. Entonces, la experiencia, más que de la parte racional y de la parte intelectual, es véanse como un grupo. Deseen que sea la sesión para ver a todas esas personas que te escucharon y que no te criticaron porque quizás pues, no te expresabas bien o tu idea no era tan correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entre paréntesis, tengo que decirles que cuando estoy en este grupo y escucho lo que la gente dice, no hay grandes problemas doctrinales. Lo que la gente de pronto dice y que le sale del corazón, te hace pasar por la experiencia de que la Iglesia Católica, como lo hizo con el Catecismo de la Iglesia Católica, recopila todo lo que de Dios tenemos adentro de nosotros y hace una apuesta en común para que hagamos y repitamos las mejores prácticas. Pero dentro de cada uno de nosotros hay esas señales, hay esos rastros, esos susurros de lo divino, ¿no? Entonces, para contestar esta pregunta,
te diría, creo que la mejor estrategia es la de la caridad. Hablar de Dios sin ser caritativo no tiene sentido. Ser caritativo y después hablar de Dios es mucho, pero mucho más eficaz, porque siento yo con esta experiencia de los talleres alfa de que puedes hablar de Dios o puedes llevar a la persona a experimentar a Dios. Hablar de Dios puede crear cierta expectativa, cierta experiencia positiva. Experimentarlo es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, aquellas personas que están pasando por esto de la deshumanización o que no conocen a Dios, no hay que presentárselos, a mi manera de ver, de manera racional solamente o exclusivamente, sino vayamos a la parte experiencial, ¿no? Evidentemente, cada persona es un mundo y habrá quienes reaccionen mucho más a la parte racional, ¿no? Como este autor, Scott Hahn, que llevó a plenitud su religión y llegó a quedarle claro que la religión católica era la verdadera y se hizo católico, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo, ¿no? Es importante conocer a las personas, pero en este mundo de los talleres alfa, me parece que la caridad termina por ser un lenguaje universal que todo mundo comprende, que todo cerebro y sistema nervioso central, psique, personalidad, lo que ustedes quieran llamarle, a la que reacciona de manera como muy, pero muy, muy positiva. Y lo vemos también en la creación. Cuando entramos en contacto con alguna criatura, con algún animal que ni siquiera conocemos y reaccionamos de manera caritativa, o sea, se acercan. O sea, hasta, no sé, he visto videos, no lo hagan en casa o en la playa más cercana, donde tiburones enormes, evidentemente que no tienen hambre, cuando un tiburón tiene hambre, desconoce. O sea, no nos hagamos patos, ¿no? Pero hasta un tiburón enorme puede llegar a reaccionar muy positivamente a las caricias del ser humano, ¿no? Y la ciencia ha demostrado que acariciar, abrazar, tocar constantemente a los tuyos genera una corteza cerebral mucho más fuerte, o sea, conexiones cerebrales mucho más fuertes, genera inteligencia. Entonces, si tú amas, generas inteligencia, y una persona inteligente es capaz de encontrar a Dios. Si no amas, permanecerá fragmentada la capacidad intelectual de una persona y va a ser bien difícil que encuentre a Dios, ¿no? Si queremos verlo desde la perspectiva de qué podemos hacer los seres humanos, mi consejo sería ese. No discutas, que experimente a Dios por medio de actividades como talleres alfa o cualquier otra cosa que se te ocurra, y verás cómo la gente se torna mucho más inteligente y estará preparada ya para la parte de la predicación, pero estará preparada básicamente para entrar en contacto con Dios. Bernardo, ¿qué heridas, qué daños emocionales nos está causando este coronavirus? Hablando ahorita en la cuestión de lo que estamos mencionando, lo del pánico, por ejemplo. Ves que vino el temblor, por hablarte de la situación de México. Vino hace unas semanas lo de la nube del Sahara, y hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que está generando mucho temor. Todo esto, ¿qué heridas está creando en nosotros como humanos? Mira, yo creo que una de las que está creando es el fatalismo, que es una combinación de puedo prospectar, puedo armar escenarios, puedo entender cierta lógica de hacia dónde pueden ir las cosas, pero solo verlo desde la perspectiva del miedo. Si aprendemos a ver otros escenarios, podemos curar esa herida y ver que también, o con mucho más peso, hay otra serie de escenarios, ¿no? Entonces, para mí el fatalismo es una de esas heridas, porque además te lleva a la no acción.
aún cuando la opción menos viable sea el éxito, las personas tenemos que siempre mover los pies, nunca dejar de mover los pies, siempre tenemos que esforzarnos, ¿no? Pero el fatalismo te mete en un estado que la ciencia lo ubica o lo etiqueta como cerebro reptiliano, donde o nos congelamos o huimos, pero de manera desordenada, una estampida que puede llegar a hacerle daño a más personas, o tratamos de atacar, pero también de manera desproporcionada, ¿no? Huir, correr o congelarse, que es mimetizarse en el entorno para no ser descubierto por un agresor. Cuando se hace de manera consciente funciona, pero cuando no se hace de manera consciente termina por ser algo mucho más instintivo, ¿no? Entonces me parece que el fatalismo es quizás la principal herida que se nos está generando, que, repito, es la combinación de una habilidad, que es la de armar escenarios, de futurear, pero casada exclusivamente con el miedo. Tiene que ser nuestra capacidad para futurear, para ver hacia adelante, utilizada con el miedo, con la alegría, con la sorpresa, y armar todas las combinaciones posibles para que distribuyas de manera correcta y veas que no solamente está el fatalismo, sino el resto de las cosas, ¿no? Y te prepares como tal, ¿no? En Víctor Frank decía que el ser humano es el mismo que construye cámaras de gas para matar personas. Camina. Pero es el mismo que puede entrar a esa cámara de gas rezando. Entonces, si lo vemos de cierta manera, creer en Dios acabaría totalmente con el fatalismo, porque el hecho de que voy a morir tendría que ser que voy a llegar al momento en el que ajuste cuentas y me voy a encontrar con el Creador. Y además, la fe católica defiende que un acto de contrición perfecto borra tus pecados. No es necesaria la presencia de un sacerdote. Arrepentirte de manera perfecta de tus pecados te gana el cielo. Entonces, el fatalismo podría, cuando se justifica, incluso llevarte a un acto de contrición perfecto y ganarte el cielo, ¿no? Entonces, si contempláramos todo eso, podríamos tener una vida totalmente distinta, porque fatalismo implicaría, pues entonces vamos a prepararnos para entregar cuentas, para hacer un ajuste de cuentas. Vamos a repasar de qué es aquello de lo que tendría que arrepentirme, de qué es aquello que podría enorgullecerme, porque estamos a punto de entregar cuentas, ¿no? El papá del Padre Pío, pues engañó a la mamá, y también cuando hay adulterio engañas también al hijo. Y al papá le daba mucha vergüenza confesarse. Entonces el Padre Pío se le acercó y le dijo: piénsalo, nomás quiero que lo pienses y yo te los voy perdonando, ¿no? Pero como la confesión tiene que haber una expresión explícita del pecado, bueno, cuando el papá lo pensaba, el Padre Pío lo decía en voz alta. Y con eso aminoraba un poco el tema de la vergüenza, ¿no? En fin, si fuéramos capaces de entender que vivimos de misericordia, nuestra vida sería totalmente distinta. Y esas heridas, como el fatalismo, nos llevarían mucho, pero mucho, muy lejos para ser mejores personas y hacernos preguntas tan poderosas y tan importantes como la que acabas de hacer, ¿no? Y que Leticia Martínez también nos apoya, ¿no? Hay que hacernos este tipo de preguntas. Fíjate, Bernardo, que hace un momento estaba yo en la misa, antes de venir para acá a la radio. En la parroquia tienen un crucifijo que es el Cristo sufriente. Y veía yo la imagen del Cristo sufriente y pensaba un poquito en toda esta situación de lo que está pasando y a mí me duele mucho la cuestión de los animales. Y meditaba en todo eso. Y de pronto pensaba, se me vino una imagen a la cabeza y en algún momento creo lo platicamos tú y yo. Nosotros nos acercamos a un Cristo que está sufriendo, que está golpeado, que está crucificado, que está agonizando. Y le decimos: oye, es que no te preocupa que estoy sufriendo yo también. Tenemos nosotros quizás una
no sé, un clavito, alguna cosa, un golpecito nosotros en el dedo, alguna cosa insignificante, y nos vamos a quejar con alguien que está crucificado, que está golpeado, que está muriéndose, quejándonos. Yo creo que debemos ahorita, en este momento, sumarnos en esa cruz, sumarnos con ese Cristo que está sufriendo por sus hijos, que está sufriendo por aquel que ya se murió de coronavirus, por aquel que está muriendo en pecado, por aquel que está perdiendo su alma, por aquel que tiene un hijo enfermo, por aquel que tiene un familiar en la cárcel. Por todos nosotros, Jesús está sufriendo. Así es que yo creo, Bernardo, que es el momento de ofrecer. Este es un momento de ofrecimiento, de sumarnos a la cruz, ofrecer todos estos momentos por una purificación mayor, para que el día de mañana estemos todos juntos en el cielo. Totalmente de acuerdo, estoy con eso y ánimo. Creo que busquemos la forma de hacer algún tipo de ofrecimiento con alguna oración para unirnos al sacrificio de Cristo. Bernardo, estamos pendientes, te cuidas, bonito fin de semana, y por favor reflexiona la posibilidad del sacerdocio. Ya te lo dijo alguien desde la tierra, desde la madre patria. Y eso ya empieza a tener mucho más peso. Hasta luego. Bye. Has escuchado Reflexiones,